Bienvenidos al avance del capítulo 54 de la telenovela La historia de Juana. Paula, decidida a destruir la reputación de Gabriel, comenzó a usar todos los medios de comunicación que tenía a su alcance para pintarlo como un monstruo, alguien detestable y peligroso. Aprovechó cada oportunidad para hablar con periodistas y, con voz cargada de dramatismo, aseguraba que finalmente se sentía liberada por contar la supuesta verdad. Paula afirmaba que Gabriel era capaz de cualquier cosa, incluso de haber matado a Francisco. Además, lo describía como una persona inestable y peligrosa que, según ella, la había obligado a someterse a inseminaciones traumáticas, algo que decía haber arruinado completamente su vida social y personal. En medio de las entrevistas, Paula fingía llorar, haciendo un espectáculo convincente para que todos la creyeran víctima y vieran a Gabriel como el villano de la historia. Mientras tanto, Gabriel veía la transmisión en vivo, completamente indignado. No podía creer lo que Paula estaba diciendo de él y, furioso, comenzó a gritar al televisor, cuestionándose cómo era posible que alguien pudiera inventar cosas tan graves. Paula, por su parte, seguía en su actuación, insistiendo en que todo lo que estaba ocurriendo era culpa de Gabriel y que ella era la verdadera víctima de toda la situación. Carlos estaba absolutamente furioso. No paraba de caminar de un lado al otro mientras despotricaba contra Paula, asegurando que todo lo que decía eran mentiras diseñadas para hacer quedar a Gabriel como el peor ser humano del mundo. David, quien también estaba presente, intentaba calmar los ánimos y planteó que lo mejor sería ir directamente a hablar con la familia de Juana para averiguar si sabían algo sobre el paradero tanto de Juana como de Gabriel. A pesar de la molestia de Carlos, David insistía en que esa era la manera más sensata de proceder, pues seguir discutiendo no los llevaría a ninguna parte. Josefina estaba visiblemente molesta cuando vio a Memo en la cena. Sin poder contenerse, le preguntó qué hacía ahí. Memo, tranquilo, le respondió que había sido Ramón quien lo había invitado. La respuesta no hizo más que incomodar aún más a Josefina, ya que ella había asumido que esa cena sería un momento íntimo solo entre Ramón y ella. Intentando no hacer un escándalo, Josefina se dirigió hacia la mesa con pasos firmes, y con una sonrisa tensa, tomó asiento junto a Memo mientras esperaban a Ramón. La incomodidad en el ambiente era evidente, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Jenny estaba claramente borracha y no dejaba de hablarle a Pedro Castillo, quien estaba profundamente dormido. Sin darse cuenta de la situación, Jenny comenzó a soltar un monólogo lleno de confesiones y pensamientos desordenados. Entre sus palabras, se notaba que estaba dejando salir cosas que probablemente había estado guardando por mucho tiempo. Lo que Jenny no sabía era que Castillo no escuchaba nada de lo que ella decía, pues estaba completamente fuera de este mundo, sumido en su sueño. Cuando Jenny, en su estado de embriaguez, decidió correr la cortina que separaba las camas para asegurarse de que él estaba escuchando, se encontró con la escena de Castillo profundamente dormido. Su reacción fue de una mezcla de sorpresa y frustración, pues se dio cuenta de que todo lo que había dicho había caído en oídos completamente sordos. Memo, con un tono tranquilo pero firme, le explicó a Josefina que todo lo de esa cena había sido idea de Ramón. Según él, Ramón había planeado todo para que ellos pudieran sentarse a hablar con calma y resolver cualquier malentendido que tuvieran. Sin embargo, Josefina no podía evitar sentirse confundida con las intenciones de Ramón. Todo le parecía extraño y algo fuera de lugar. A pesar de su desconcierto, ambos decidieron intentar llevar la conversación de manera amena y dejar de lado las tensiones. Entre comentarios cortos y algunas sonrisas tímidas, trataron de disfrutar la cena que Ramón había organizado, aunque en el ambiente seguía flotando una sensación de incomodidad difícil de ignorar. Juana estaba furiosa. No podía creer todo lo que Paula estaba haciendo, y para colmo, ahora ella también estaba involucrada en el supuesto asesinato que Gabriel supuestamente había cometido contra Francisco. La situación la tenía al borde del colapso. Por su parte, Gabriel estaba igual de enojado, pero su enojo se mezclaba con una determinación fría. Le dijo a Juana que se iba a vengar de Paula,
que no iba a permitir que ella siguiera haciéndole daño. Para empeorar las cosas, Paula lo había pintado en los medios como un hombre violento, alguien que golpeaba a todo el mundo. Gabriel, molesto, le confesó a Juana que sí había golpeado al amante de Paula, pero solo porque esa había sido la razón por la que Paula había vendido la foto que tanto daño le estaba haciendo. A pesar de la tensión, Gabriel aseguró que no iba a quedarse de brazos cruzados mientras Paula continuaba arruinándole la vida. Paula seguía con su espectáculo, dando entrevistas y aprovechando cada oportunidad para ensuciar la imagen de Gabriel. Durante una de sus conversaciones con una periodista, Paula, con un tono que parecía de alivio, dijo que finalmente se había quitado un peso de encima al contar la verdad. Según ella, lo único que quería era que todos conocieran quién era realmente Gabriel, y al terminar su declaración, sonrió de manera triunfal. Estaba plenamente consciente del daño que sus palabras estaban causando y parecía disfrutar cada segundo de ello. Para Paula, esto era más que una entrevista. Era su forma de mantener el control de la narrativa y asegurarse de que Gabriel siguiera viéndose como el malo de la historia. Gabriel, con una mezcla de tristeza y decisión, le confesó a Juana que había tomado una decisión. Se iba a entregar. Juana, al escuchar esto, rompió en llanto. Le rogó que no lo hiciera, que no la dejara sola en medio de todo ese caos. Gabriel trató de calmarla, abrazándola con fuerza y asegurándole que todo iba a salir bien. Le explicó que solo estaría detenido temporalmente mientras lograban reunir las pruebas necesarias para demostrar la verdad. A pesar de sus palabras, Juana no podía evitar sentirse desesperada. Le suplicó que no se fuera, que no la dejara enfrentando sola toda esa situación. Gabriel, intentando ser su apoyo, la mantuvo en sus brazos mientras Juana lloraba desconsoladamente, mostrando que, aunque estaba decidido, también entendía el dolor de ella. Paula, con una sonrisa satisfecha, le comentó a su padre Rogelio que ya había hecho todo lo que se había propuesto. Rogelio no pudo ocultar su alegría al escucharla, pues sabía que eso significaba que estaban a punto de lograr su objetivo, destruir por completo a la familia de Gabriel. Lleno de orgullo, Rogelio le comentó a Amparo que su hija Paula era fuerte, igual que él, y que no se dejaba vencer fácilmente por nada ni por nadie. Paula, sin embargo, le dejó claro a su padre que lo único que le importaba ahora era ver a Gabriel tras las rejas, asegurándose de que pagara por todo lo que ella decía que había hecho. Ramón, con una actitud relajada, le explicó a Felipe que no fuera a su casa esa noche porque había preparado una cena especial para Josefina y Memo. Felipe, algo confundido, le preguntó por qué había decidido hacer algo así, y Ramón, encogiéndose de hombros, le respondió que simplemente quería lo mejor para Josefina. Su explicación dejó a Felipe aún más sorprendido, pero decidió no seguir cuestionándolo. Aunque no lo dijo en voz alta, Felipe no terminaba de entender las intenciones de Ramón con esa cena, pero prefirió no darle más vueltas al asunto. Carlos estaba completamente perdido. No tenía idea de cómo podía ayudar a Gabriel en ese momento tan complicado. Mientras intentaba pensar en una solución, Enriqueta se acercó y trató de tranquilizarlo. Le aseguró que no debía preocuparse tanto, pues David y Daniela ya estaban trabajando para localizar a Gabriel y a Juana. Enriqueta parecía confiada en que ellos encontrarían una manera de resolver todo antes de que las cosas empeoraran aún más, pero Carlos no podía evitar sentir una mezcla de frustración e impotencia. David, consciente de la urgencia de la situación, fue a buscar a Daniela para coordinar un plan que les permitiera encontrar a Gabriel y a Juana lo antes posible. Sabían que no podían perder más tiempo, ya que cada minuto que pasaba complicaba más la situación. David, preocupado, insistió en que era fundamental actuar rápido, mientras que Daniela trataba de mantener la calma para pensar en una estrategia efectiva. Ambos sabían que tenían que moverse con rapidez y precisión si querían evitar que la situación se saliera aún más de control. Gabriel, visiblemente agotado, le confesó a Juana que no sabía qué hacer. Todos los medios de comunicación estaban en su contra, pintándolo como un criminal sin siquiera darle oportunidad de defenderse. Juana, frustrada y molesta,
Le dijo que no iba a permitir que lo enviaran a la cárcel y que haría todo lo posible para ayudarlo. Sin embargo, Gabriel, con un tono serio y resignado, le explicó que lo mejor era entregarse a la policía antes de que lo involucraran en más problemas o en cosas que él no había hecho. Le insistió en que no había otra salida. Juana, con lágrimas en los ojos, le rogó que le diera un poco de tiempo para procesar todo lo que estaba pasando. Gabriel, tratando de consolarla, la abrazó con fuerza, consciente de que su decisión la estaba afectando profundamente, pero convencido de que era lo mejor. Ramón, con una mezcla de seriedad y emoción, le comentó a Felipe que lo único que quería en la vida era lo mejor para su familia, que todos pudieran estar unidos y felices. Sin embargo, mientras hablaba, su voz comenzó a quebrarse, y de repente, rompió en llanto. Felipe, sorprendido al verlo así, se acercó y le preguntó qué le pasaba y por qué estaba tan emocionado. Ramón, entre lágrimas, le explicó que era porque Felipe lo había llamado padre por primera vez. Esa simple palabra significaba todo para él. En ese momento, Ramón abrazó a Felipe con fuerza, llorando de felicidad, mientras Felipe se quedaba callado, sintiendo el peso de ese momento tan significativo. Josefina y Memo estaban disfrutando de la cena más de lo que hubieran imaginado. Entre risas y conversación, Josefina, animada, le sugirió a Memo que terminaran la botella de vino en la azotea, para disfrutar del aire fresco y el paisaje nocturno. Memo sonrió y se levantó, pero de repente, sin previo aviso, tomó a Josefina suavemente por los brazos y se inclinó hacia ella, intentando besarla. Josefina quedó paralizada por un instante, pero justo en ese momento tocaron la puerta, rompiendo la tensión. Al abrir, se encontraron con David y Daniela, quienes venían a hablar urgentemente con Josefina. David, serio y preocupado, le explicó a Josefina que Gabriel estaba en un peligro enorme y que estaban inventando muchas mentiras sobre él para perjudicarlo. Josefina quedó visiblemente angustiada, sin saber cómo reaccionar. David, intentando mantener la calma, sacó su teléfono y llamó a Carlos para informarle que Josefina no sabía nada sobre el paradero de Gabriel y Juana. Después de colgar, volvió a mirar a Josefina y le pidió que, si sabía algo, aunque fuera el detalle más pequeño, se lo dijera de inmediato, porque encontrar a Gabriel era una prioridad absoluta. Josefina, aún confundida, no pudo ocultar su preocupación por todo lo que estaba sucediendo. Castillo se despertó esa mañana con una sensación de frustración y cansancio que no podía ignorar. Había pasado toda la noche buscando información sobre el paradero de Juana y Gabriel, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Mientras se levantaba lentamente, repasaba en su mente todo lo que había hecho, intentando encontrar alguna pista que se le hubiera escapado. Sin embargo, lo único que le venía a la cabeza en ese momento era el rostro de Jenny. Con una mezcla de nervios y valentía, Castillo murmuró que tenía muchas ganas de besarla y estar con ella. Pero al correr la cortina que separaba sus espacios, se dio cuenta de que Jenny estaba profundamente dormida y no había escuchado nada de lo que acababa de decir. Una sonrisa se dibujó en su rostro, y no pudo evitar reírse suavemente de la situación. Decidió dejarla descansar mientras él intentaba organizar sus pensamientos para enfrentar un nuevo día lleno de incertidumbre. Gabriel no podía dejar de pensar en todo lo que estaba ocurriendo. La situación lo estaba consumiendo y, aunque trataba de mantenerse fuerte, no podía ocultar su preocupación. Una noche, mientras estaban juntos, le tomó las manos a Juana y, con voz seria, le pidió que le prometiera algo muy importante. Le dijo que pasara lo que pasara, ella debía cuidarse a sí misma y también al bebé que estaban esperando. Juana lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le pidió que no dijera esas cosas, que todo iba a salir bien. Pero Gabriel insistió, repitiéndole que necesitaba esa promesa. Al final, Juana le aseguró que daría todo por proteger al bebé y que no permitiría que nada les pasara. Luego, sin poder contenerse, lo abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle la confianza que ambos necesitaban en ese momento. Carlos estaba desesperado. No sabía dónde más buscar a Castillo. Decidió ir a la estación de policía con la esperanza de encontrarlo, pero al llegar se encontró con Pacheco, quien le informó que Castillo no estaba en la ciudad, aunque no le dio más detalles. Carlos apenas tuvo tiempo de asimilar esa noticia cuando apareció el fiscal Quirós, quien lo interceptó directamente con una pregunta incómoda. Quería saber si Carlos sabía algo sobre el paradero de Gabriel. Carlos, intentando mantenerse calmado,
negó saber cualquier cosa al respecto. Aunque sus palabras fueron firmes, la presión que sentía no dejaba de aumentar. Sabía que todo el mundo estaba buscando a Gabriel y que el tiempo para aclarar las cosas se estaba agotando. Cada día que pasaba, Ramón se sentía peor. Su salud no mejoraba, y la culpa que cargaba parecía pesar más con cada minuto. Una tarde, Josefina, con un tono que mezclaba preocupación y algo de molestia, le preguntó dónde había estado la noche anterior. Ramón, evitando el contacto visual al principio, le confesó que había estado con Felipe. Después de unos segundos de silencio, levantó la mirada y continuó hablando, esta vez con un tono mucho más emotivo. Le dijo a Josefina que lamentaba profundamente todo lo que había hecho en el pasado, especialmente haberla dejado sola con los hijos. Reconoció que su abandono había sido injusto y que, por su culpa, ella no había tenido la oportunidad de enamorarse de alguien más o de rehacer su vida como merecía. Ramón, visiblemente afectado, le confesó que lo único que quería era que ella pudiera ser feliz, aunque eso significara dejar atrás todo lo que habían compartido. Josefina, al escuchar esas palabras, no pudo contener las lágrimas y se derrumbó emocionalmente frente a él, dejando que todo el peso de su historia compartida saliera a la luz. Rogelio y Paula no cesaban en su intento de manipular a Elvira, buscando que ésta cediera ante sus demandas. Una tarde, después de mucha insistencia, Elvira accedió a escuchar lo que Rogelio quería, aunque lo hizo con evidente incomodidad. Rogelio, sin siquiera disimular su descaro, le lanzó una sonrisa confiada y le explicó que lo que deseaba era adquirir las acciones de Francisco. Mientras hablaba, Paula tomó la palabra y, con un tono calculador, añadió que estaba claro que Gabriel no merecía salir impune. Paula insistió en que lo mejor para todos era que unieran fuerzas para que Gabriel pagara por el daño que había causado. Aunque las palabras de Paula eran duras y directas, Elvira no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, pensativa, como si estuviera analizando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. David estaba sumido en la preocupación. Había hecho todo lo posible por encontrar a Gabriel, pero los esfuerzos no daban resultados, y cada día que pasaba sentía que el tiempo jugaba en su contra. Durante una charla con Carlos, decidió expresar su frustración y preocupación por la situación. Carlos, que también estaba inquieto, compartió algo que había descubierto. Castillo había salido de viaje. Lo extraño, según Carlos, era que Castillo no había informado nada a sus superiores y actuaba como si estuviera llevando a cabo una búsqueda personal. Aunque Carlos no tenía pruebas concretas, estaba convencido de que Castillo estaba siguiendo el rastro de Gabriel y Juana por su cuenta, probablemente con la esperanza de encontrarlos antes que cualquier otra persona. Este dato dejó a David aún más preocupado, porque si Castillo estaba actuando solo, las cosas podían complicarse mucho más de lo que ya estaban. Rogelio y Paula continuaron presionando a Elvira, insistiendo en que Gabriel no debía seguir tranquilo como si nada hubiera pasado. Rogelio, con una sonrisa astuta, le aseguró a Elvira que, si Gabriel estaba en la cárcel, él podría tomar las riendas de la cervecería sin problemas. Rogelio apenas pudo contener su entusiasmo. La posibilidad de tener el control y perjudicar a Gabriel lo llenó de satisfacción. Paula observó con complicidad, segura de que estaban cada vez más cerca de sus objetivos. El fiscal Quirós solicitó hablar con Camila, lo que la llenó de incertidumbre. Tras pensarlo, decidió enfrentarlo y se dirigió a su oficina. Al llegar, con un tono nervioso, le preguntó qué necesitaba. Quirós la miró con determinación y le informó que sería interrogada. Camila, desconcertada, pidió explicaciones. El fiscal, sin rodeos, le explicó que la investigación estaba relacionada con la muerte de su padre, lo que dejó a Camila completamente impresionada. No esperaba que un capítulo tan doloroso de su vida volviera a resurgir. Carlos buscó a Felipe en el taller, decidido a conseguir información sobre Gabriel y Juana. Al verlo, Felipe lo recibió con cautela, preguntando cuál era el motivo de su visita. Carlos explicó que necesitaba hablar con él, pero Felipe, desconfiado, insistió en saber por qué lo buscaba. Carlos le pidió ayuda, argumentando que era por el bien de Gabriel y Juana. Aunque Felipe no dio una respuesta inmediata, las palabras de Carlos parecieron sembrar una duda en su mente. Después de mucho tiempo evitando hablar de sus sentimientos, Jenny finalmente decidió abrir su corazón. Con sinceridad, le confesó a Castillo que estaba profundamente enamorada de él y le pidió que nunca la dejara. Emocionado por sus palabras, Castillo la abrazó y sellaron el momento con un beso. Ambos sintieron que, finalmente, estaban en el lugar donde siempre quisieron estar, juntos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.